El viernes se conoció la formalización de dos psicólogos cercanos a la Iglesia Católica en Rancagua que fueron acusados de abusos sexuales por jóvenes que pertenecían a un grupo pastoral. Este es el tema de informe especial de hoy que nos va a presentar Alejandro Meneses. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches a ustedes en casa. Revive era el nombre del grupo de la Pastoral Juvenil que prometía acercar a los jóvenes a Dios, acogerlos, ayudarlos y alimentarles el espíritu. Sin embargo, todo eso quedó en el tacho de la basura cuando 5 exintegrantes del grupo decidieron denunciar los abusos sexuales que se cometían en el estrecho y cerrado círculo de los elegidos por sus monitores. Aquí comienza Informe Especial. Se abrazan para afianzar su unión. El miedo los paralizó durante años, pero juntos lograron romper las pesadas cadenas del abuso y denunciar su historia. Es un pueblo cargado de historias. Hoy día caminábamos cuando llegaba para llegar acá a la iglesia y pienso en cuántos otros de los chiquillos que estuvieron aquí con nosotros les habrá sucedido y a lo mejor todavía no sienten la valentía para hablar. Vuelven al pueblo de Coya en la precordillera de Rancagua, donde forjaron amistad. Aquí donde cada año venían durante un fin de semana a un retiro espiritual. Aquí donde denuncian fueron subyugados psicológicamente cuando entraban en la adolescencia. Sin miedo, hoy cuentan los pormenores de un tormento que durante años sufrieron en secreto. A darnos contención, darnos cariño, enseñarnos a vivir en amor y en sintonía con Dios. Y al final era todo un engaño y para generar un contexto poder abusar de personas vulnerables. Todos tienen un factor en común: denunciar ser víctimas de abusos sexuales. Todos, siendo menores de edad, ingresaron a un grupo pastoral en busca de apoyo espiritual. Hay muchas personas que se amparan en el miedo de las víctimas y fue una barrera que nosotros tuvimos que romper al principio, y ahora estar acá, independiente de todo lo que hemos tenido que pasar, es muy gratificante. Saben que desde ahora no hay vuelta atrás, pero están dispuestos a asumir las consecuencias de denunciar públicamente a sus agresores para romper para siempre el silencio cómplice del abuso. El retorno empieza y la mejoría empieza o sacarles la vuelta cuando uno habla y denuncia. La verdad nos hará libres, de verdad. El silencio de todos estos años era el mejor escenario para ellos, pues, y hoy día ese silencio se rompe. La historia parte en el año 2003 cuando se crea el grupo pastoral Revive bajo el alero de la parroquia San José Obrero en Rancagua. Sus fundadores, Víctor López y Eduardo Rojas, construyen un discurso basado en la fe, la buena voluntad y la caridad para servir y extender lo que ellos denominan el reino del amor. No tardaron en atraer a muchos jóvenes. Me invita la profesora de confirmación por medio del Víctor, quien además había sido mi profesor durante mi enseñanza básica. Él fue mi profesor de religión y luego de inglés en la República Argentina. Viviana cursaba segundo medio, tenía 15 años, buen rendimiento escolar y se recuerda como una joven sin muchos amigos. Cuando empecé a encontrar como todo esto dentro del grupo, empecé a alejarme también de mi familia. Empecé a alejarme, empecé a ver a mi mamá como un enemigo. Yo empecé a tener los primeros roces más fuertes con mi mamá. A poco andar, Viviana se percató que los líderes del grupo tenían un núcleo cercano que llamaban hijitos. Víctor agrupaba a los hombres y Eduardo a las mujeres. Ella había crecido con la carencia de una figura paterna. Él siempre me hizo sentir como que yo era la hija que él nunca tuvo. De hecho, siempre me lo verbalizaba así, que yo era la hija que la vida no le había entregado. Y para mí, que era alguien que nunca tuvo a su papá al lado, era genial, po. Era genial que alguien se preocupara de esa manera. Yo siento que el hecho de no tener yo nunca a mi papá cerca me hizo no conocer también que muchas de las cosas que sucedían con el Eduardo no eran normales.
Ya conoceremos detalles de la relación que denuncia Viviana mantenía como hijita de Eduardo Rojas. Yo voy a buscar consciente y conscientemente ya acercarme a los círculos donde yo, primero que nada, me voy a sentir aceptado, ¿ya? Porque si yo tengo una ausencia o una carencia tan fuerte para nosotros los seres humanos como es la madre o el padre, ¿cierto? Yo voy a buscar llenar ese espacio. Una frase que siempre ocupaban antes de que uno participara en el retiro, uno le llamaba la atención, ya, pero ¿qué voy a hacer el fin de semana? ¿De qué se va a tratar? Y la única frase que te decían era, ven y verás. O sea, era un misterio absoluto. Rafael fue invitado cuando cursaba primero medio para participar en un encuentro espiritual durante todo un fin de semana organizado por la Pastoral Revive. Al igual que Viviana, creció sin la figura paterna en su hogar. Nos juntaron en el salón y nos empezaron a separar en grupos, más o menos alrededor de 5 vivientes, y cada grupo estaba comandado como por 2 monitores. Generalmente era un hombre y una mujer. Ya desde ese momento, todo el fin de semana, todas las actividades se hacían con esa familia. O sea, ¿Tenías un papá y una mamá? Un papá y una mamá y, por decir así, 4 hermanos. Y conmigo éramos 5 participantes. ¿Era una familia? Una familia. La estructura de desarrollo en el Retiro Pastoral Revive funcionaba durante el fin de semana en torno a la figura simbólica de una familia. Los invitados eran llamados vivientes, que tendrían esa categoría mientras no fueran parte integrante del grupo. Víctor y Eduardo eran los líderes. Ambos contaban con un núcleo cercano de jóvenes que llamarían hijitos. Bueno, para mí fue como muy difícil compartir en un principio porque era gente que yo no conocía más bien, o sea, de hecho no conocía, solamente, claro, retribuyó un poco el cariño y la buena onda, pero eran temas que ni siquiera yo hablaba con mi mejor amigo en el colegio o no hablaba mucho con mi hermana, entonces hablar estos temas con personas completamente desconocidas ya como que te sacaba un poco de ti mismo. Durante los 3 días se desarrollarían distintas actividades con los llamados vivientes, todo en un marco de cariño y contención con los monitores, es decir, el papá y la mamá asignada en su familia temporal. Los chicos que estaban conmigo participando, mis hermanos por decirlo así, todos, yo me acuerdo que todos lloraban, cada uno con su tema en particular, pero todos tenían un momento de catarsis, todos eran contenidos con abrazos, y siempre se ocupó mucho la palabra o la frase, ahí estaré. La mayoría jóvenes con fuertes carencias afectivas, vulnerables emocionalmente que abrían su corazón buscando cariño y contención. Patrón común que ya veremos se repetiría entre los hijitos de los líderes del grupo. La reflexión que yo tuve fue, wow, este es un compadre el que me gustaría estar cerca, sería un privilegio y un honor poder estar cerca de él y convertirme en un hijito. Pero convertirse en un hijito de Víctor o una hijita de Eduardo no era sencillo. Era un núcleo más cerrado y para llegar ahí deberían pasar de ser vivientes a convertirse en parte permanente del grupo Pastoral Revive. Es un grupo cerrado, medio sectario, si lo quería catalogar de alguna forma. Uno lo ve como una figura inalcanzable. Uno quiere tener el privilegio de poder compartir con él en su casa, quedarse, no sé, salir con él, salir a pasear y entrar en la dinámica que uno ve que él tiene con otras personas en el fin de semana. El intenso poder que ejercían en ellos los líderes del grupo y las ganas inconmensurables que tenían por ser parte de los elegidos. Es un altar, o sea, tú veí la tarima, entre comillas, con la mesa, está con alfombra, es un altar, está preparado para un altar. Y atrás Jesús, una imagen así, un pendón grande de Jesús. Víctor le hablaba desde el altar. Desde el altar, arriba. El Víctor se paraba en una tarima y empezaba a hablar y él es súper carismático. Tenía algo que era como que te atrapaba, claro. Y él se comía todo el salón. Se menciona que uno puede ser parte del grupo. Yo quedé encantado del tiro, o sea, quería ser parte de eso.
la gente que estaba ahí, parte de los abrazos, parte del cariño. Hay ganas de verdad irte a vivir ahí y que eso durara para siempre. Finalmente todos lograron unirse al grupo pastoral Revive, pero poco andar, las cosas fueron cambiando. Durante más de 10 años, todos los días sábados a las 5 de la tarde, funcionaba aquí, en la parroquia San José de Obrero de Rancagua, el grupo pastoral Revive. Eso aproximadamente hasta el mes de abril, cuando comienzan a aparecer los primeros antecedentes respecto de una gran denuncia masiva de abusos sexuales. Y al darse cuenta ellos de que habían otras generaciones de muchachos que pasaron lo mismo y que venían con la misma dinámica, exactamente la misma dinámica, ¿ya? Ellos deciden desesperadamente tenemos que hacer algo. Viviana hoy nos comparte su valiente testimonio y nos aclara detalles de lo que significó para ella ser hijita de Eduardo Rojas González en la pastoral juvenil Revive. Al principio cuando él, no sé, pues nos besaba en la boca, me besaba igual como besaba, por ejemplo, a su cuñada, como besaba a las demás niñas que eran parte del grupo y que estaban cerca de él y que él también llamaba como su hijita. Nos cuenta, era habitual en este grupo pastoral que Eduardo se saludara de beso en la boca con sus hijitas, condición que también se extendía en los hijitos de Víctor, pero eso lo veremos más adelante. Sigamos con su historia. Que él te salude de beso en la boca va a ser natural. Él naturaliza el abuso. Claro, naturaliza. La víctima empieza a naturalizar todo porque lo ve todo basado en este amor fraternal, bueno, ¿ya? Y basado en el estudio bíblico. Amémonos. Nosotros empezamos a vernos prácticamente todos los días. Él a mí me acercó mucho a su señora porque me decía que era la única forma que su señora no sintiera celos de mí como lo sentía de las otras niñas que estaban cerca del Eduardo. Recuerda que se convirtió en una más de la familia, cuidaba a los 4 hijos de la pareja como si fuesen sus hermanos y detalla que Eduardo la recompensaba prestándole mucha atención y haciéndola sentir como su hija. El que empezara a celarme, por ejemplo, porque además yo en esa época tuve mi primer pololo, él empezó a celarme harto y yo ingenuamente relacionaba que esos celos se relacionaban, por ejemplo, con querer protegerme, con que a mí no me pasara nada. Tiene una palabra que para los muchachos fue, wow, hijos, hijitos. Potente. Me están reconociendo como hijo. Oye, pero si este señor trabaja en la iglesia, es bueno. En ese entonces, recapitula, toda su vida giraba en torno a Eduardo. Él me empieza a besar de otra manera, se me empieza a insinuar y yo en el temor de quedarme sola, porque también me lo planteaba él de esa manera, accedía a muchas de esas cosas, entre ellas, por ejemplo, a tener relaciones sexuales conmigo. Viviana tenía 16 años. Para mí me costaba entender que él me dijera yo te amo como un papá, pero en el fondo terminara teniendo relaciones sexuales conmigo. Tú lo hablas y tú me pierdes a mí que soy la única persona que te ha querido en la vida. Emocionalmente, Viviana era dependiente de aquel hombre que había llegado a querer como el padre que nunca tuvo. O sea, cada vez que se juntaba conmigo terminaba o teniendo relaciones sexuales o en algún juego de índole sexual. Cada vez de ese año y medio que yo lo visité o en su consulta, o lo visité en su casa, o me quedé en su casa, o lo fui a ver al Cotolengo, o nos juntamos en la parroquia. Cada vez que nosotros estuvimos juntos en ese año y medio, él tenía algún tipo de actividad sexual conmigo. Eduardo Rojas González es psicólogo y desde enero de este año diácono permanente de la Iglesia Católica, perteneciente a la parroquia San José Obrero en la comunidad Espíritu Santo de El Manzanal, donde destacan su ferviente labor por más de 10 años en la comunidad cristiana. En aquel tiempo trabajaba en el pequeño Cotolengo y en algunos colegios de Rancagua.
tenía intimidad conmigo y después me llevaba a la iglesia. De hecho, me llevaba a la iglesia San Francisco a confesarme con un cura, que yo contara mis pecados, porque yo era pecadora, porque estaba teniendo relaciones extramatrimoniales, pero quien se confesaba era yo, nunca él. Abusos que denuncia se extendieron durante casi 2 años y que terminaron cuando ella cumplió la mayoría de edad. Tras eso, nos cuenta, habría perdido interés en ella. Yo no era nadie en especial para él, porque así como conmigo lo hizo con otras más. ¿Con cuántas más sabes tú? De las cosas que él a mí me confidenció, él se sintió atraído por lo menos por 3 niñas más que también fueron en algún momento parte del grupo. Por una... Menores. Menores de edad todas. En su desconcierto, Viviana intentó pedir ayuda, primero en la iglesia con el mismo párroco que Eduardo le habría enviado a confesarse. En algún momento, yo voluntariamente, dentro de mi desesperación, acudo a un párroco de la catedral y le cuento lo que me está pasando, súper angustia, le cuento lo que está sucediendo, le cuento que es gente ligada a la iglesia, no le doy mayores referencias por temor, pero aún así me dice, hija, aléjese, hija, ore, pídale al Señor que la ilumine, pero no era eso lo que yo esperaba que me dijera. No se dio por vencida y esta vez fue más lejos. Habría contado todo lo que le estaba pasando, pero ya no como secreto de confesión, sino que directamente al otro líder del grupo, Víctor López Orrego. Mi desesperación, yo busco al Víctor y le cuento lo que a mí me pasó y él me dice que no, que él se va a encargar, que él va a ir a encararlo, que él va a informar donde tenga que informarse y yo me quedo tranquila. Luego de un supuesto enfrentamiento y de plantear el tema al interior de la pastoral, el veredicto habría sido unánime. Él me hace sentir que él habló, que él hizo lo que debía hacer, pero que nadie me creyó. Una subordinación emocional la mantenía atada, presa del miedo y sometida al abuso. El arma más poderosa que tiene es subyugar al otro, anularlo, a tal punto que tú puedes hacer lo que tú quieras con la otra persona y la otra persona no va a ser capaz ya de defenderse. Todo este tiempo yo siempre me venían los demonios de decir, yo tengo que denunciarlo, esto no puede seguir pasando, esto no puede seguir. Y aparecía el Víctor y me decía, no puedes denunciarlo, piensa en los niños, piensa en la Yani, piensa que se van a quedar solos. Y me hacía sentir culpable y yo no denunciaba. O sea, él fue cómplice. Sí. Víctor López Orrego era el otro líder del grupo. Psicólogo y profesor de religión y ética, trabajaba en distintos colegios donde aprovechaba de invitar a los alumnos destacados a su gran orgullo, la Pastoral Revive. Estudió durante 4 años para ordenarse sacerdote, pero fue desvinculado del seminario. Hermano consagrado desde enero de este año, al igual que Eduardo, Víctor en su condición de líder tenía varios hijitos. Uno lo ve como una figura inalcanzable. Uno quiere tener el privilegio de poder compartir con él en su casa, quedarse, salir con él, salir a pasear y entrar en la dinámica que uno ve que él tiene con otras personas en el fin de semana. Me acuerdo que no se demoró más de 6 meses en decirme te amo. O sea, fue un grado de confianza que escaló muy rápido. Pero ese grado de confianza, al decirte te amo, fue siempre creciendo en relación a una festividad papá-hijo. Él lo da a entender así, sí. Él lo da a entender así porque siempre, por lo menos yo entendía que mi nivel de amistad escalaba con él para llegar a ese punto, de decirle papá y él me dijera hijo. Y la verdad que todos los jóvenes que empezaban una amistad con Tito yo creo que apuntaban a lo mismo.
Una vez más se repite el patrón de jóvenes adolescentes con fuertes carencias emocionales que buscaban ansiosamente un lazo paternal que les entregara contención y cariño. Tenía un problema en tu casa, ven a mi casa, acá están las puertas abiertas, tiene PlayStation, tiene consolas de juego, jugáis con él, veis películas, entonces es como un amigo más. Y él va entrando de a poco, o sea, él va trabajándote de tal manera de primero ganar tu confianza y después de a poco él te va como probando a ver si soy capaz de entrar en el juego o no. Yo terminé con mi polola, me sentí súper solo, entonces obviamente fui al tiro a buscar cobijo al grupo que me había cogido. Luego empecé a acercarme a las 11 donde Víctor te invitaba a la casa y todo. Después de las reuniones, Víctor dice como, ya tú, vamos a tomar once a mi casa. Fernando, Rafael, Sebastián y Javier a continuación nos relatan valientemente los detalles de cómo se habrían convertido en víctimas de abusos sexuales. Esa primera vez que yo fui para allá, ¿qué cosas vi? Vi que él saludaba de beso en la boca a los demás, pero a ti todavía no te saludaba de beso en la boca. Vi que durmió con alguien más, otro hijito, y tú en el fondo te genera esa sensación de yo quiero tener ese privilegio de compartir con él de la manera que todos los otros hijitos ya comparten con él. Entonces yo creo que también por ahí va que uno quiera acercarse a él y generarse un vínculo de dependencia a la larga. Me acuerdo que a veces que me quedaba con él, que todavía no pasaba nada, como sexualmente hablando, ¿no? Otro joven se quedaba en la otra pieza. Entonces yo como que ahora logro observar que me veo reflejado en ese joven que viene recién llegando a la casa y que la atraviesa. Y como el joven que se queda con Víctor mismo, como que ahora a cambio se invierten los papeles. Por ahí un nuevo y yo me estoy quedando con Víctor, entonces como que la historia es cíclica, se va repitiendo siempre. El beso en la boca habría sido, según nos relatan, el primer paso de confianza. Si pasaban esa prueba, luego serían invitados a pasar la noche en casa de Víctor. Me acuerdo que se preocupaba mucho de escalar niveles de confianza corporales, o sea, mantener la mano en mi pierna durante un trayecto, acariciarme el pelo en el camino. Y la verdad que para mí eso era genial porque yo lo veía como un papá ya a esa altura, o sea, no sé, para mí era bastante satisfactorio recibir ese cariño de él y yo también trataba de responderle ese cariño. Éramos una familia, ¿cachai? Entonces los hijos del Tito eran mis hermanos, pues son amigos míos y todo, pero en ese tiempo eran mis hermanos. Entonces, claro, él, o sea, los fines de semana, un día se quedaba con uno, después se quedaba con otro, intercambiaba esto, así como que para él debió haber sido súper cómodo, o sea, tener a 10, 15 cabros a su disposición, debe haber sido súper cómodo. ¿Todos menores de edad? Todos menores de edad. Cuando ya existía la confianza suficiente para dormir con Víctor, la mayoría de las veces denuncian se realizaba un ritual previo que consistía en darse un baño de tina juntos, luego recibir un masaje y antes de dormir tomarse unas gotitas del Carmen que habrían sido supuestamente para relajarse. No quería dormir conmigo si no tomaba gota. Entonces, claro, lo más seguro es que durante mucho tiempo, mientras yo tomaba gota y estaba totalmente sedado, él aprovechaba a hacer cosas. Yo, la verdad, no sé qué hizo. Rafael nos cuenta que jamás olvidará la primera vez que tomó las gotas. Y me esperó que me la tomara toda. La verdad que era bastante poco, era como para un sorbo nomás. Me la tomé y me acosté definitivamente. La verdad que no me demoré nada en quedarme dormido así. Él fue a la cocina a dejar el vaso y ya estaba durmiendo, o sea, no me demoré nada en quedarme dormido. Y pensándolo en ese entonces, yo lo atribuí al masaje, a la aromaterapia y también un poco a la gotita porque te relajaba, entonces me dormí bastante rápido. Y yo normalmente no soy de sueño de quedarme dormido fácil. Esa noche despertó durante la madrugada, según relata, somnoliento y aterrado tras percatarse que era víctima de abusos sexuales. Yo quería que se terminara la situación. Yo quería que no siguiera. Entonces mi única respuesta y mi única solución fue hacerme el dormido y en esos movimientos típicos de dormido darme vuelta. Y al querer darme vuelta yo no podía darme vuelta, porque mi cuerpo estaba muy dormido. No sé si estaba muy relajado, pero yo no estaba normal, o sea, no estaba... ¿Puede haber estado drogado?
Sí. Denuncian que los abusos no pararon, siguieron en cada uno de ellos. Hay distintos grados de abuso. Te diría, la primera vez que ya esto escala a un grado muchísimo más abusivo, de haber sido enero del 2009, yo tenía 17 años. Y ahí ya fue mucho más que una masturbación, estamos hablando de, no sé, sexo oral, penetración, y ahí ya se transforma en algo realmente abusivo. ¿Y eres menor de edad? Siendo menor de edad. ¿Tenías definida tu sexualidad en ese momento? No. Tocó mi inglés y fue un poco más allá, pues, ¿cachai? Y fue una sensación de quedarse así petrificado, así como, oye, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué onda? Pero no te atreví a hablar como por miedo a romper la confianza que existe, como por miedo a separarte de él, ¿cachai? Que de alguna forma se vuelve como una adicción ser parte del grupo e incluso más ser parte de la vida íntima de él. Los hijitos de Víctor se mantuvieron a su lado por mucho tiempo. La carencia afectiva y la manipulación psicológica, explica la terapeuta, permiten que los abusos se extiendan indefinidamente. Y esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y hasta que el punto que el joven acepta, ¿ya? Acepta que lo toque, acepta que le haga masaje, porque él me está amando como padre protector y se está preocupando de mí porque yo estoy estresado, porque estoy cansado. Complejo va a ser para el telespectador. Pero ¿cómo? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo como si le gustó lo que tú me decías? Entonces, obviamente hay una mecánica mental ahí, donde hay un proceso del cual, insisto, ya las personas se crean una realidad. Y destrozar esa realidad es donde se produce la catarsis. La terapia ayudó para que uno por uno fueran asumiendo que todos finalmente habían sido víctimas. La terapia ayudó para que uno por uno fueran asumiendo que todos finalmente habían sido víctimas. Tú sabías que eso no estaba bien de alguna forma, pero tampoco querías mirarlo. Porque en el fondo cuestionar eso, era cuestionar todo el cariño que recibíais también. Entonces, como que te veías un poquito sometido por el miedo a perder a alguien que en ese momento ya se convirtió en alguien referente, pilar y una de las personas más importantes para ti. Simplemente me conformé hasta ese entonces con darme cuenta yo y alejarme. Pero siempre necesité enfrentarlo y por lo mismo le escribí un correo, el 2014. Y en este correo yo le relato todo lo que yo vi y le relato mi razón de por qué me alejé. Y se lo relato de manera cruda, le digo que vi que hiciste esto, bla, 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 que me manipulaste, que había destruido la palabra papá que había significado para mí. Y a la semana siguiente él me contestó. Y su respuesta fue reconocer todo. Él me dijo que lo que había hecho estaba mal, que se merecía arder en el infierno. Vivieron durante un tiempo íntimamente su duelo, pero hubo un elemento mayor que terminó reuniéndolos. No podían permitir que otros jóvenes pasaran por lo mismo. Yo lo hice todo desde la confianza, o sea, yo quería un papá, ¿cachai? Y que este compadre se aprovechara todo eso para hacer lo que hizo, yo de verdad no lo entiendo. Y la pena enorme que me causa esto, que lo haya hecho conmigo, que lo sigas, hasta hace poco yo creo que lo seguía haciendo con cabros, o sea, yo creo que todo el tiempo que estuvo en Revive seguía trayendo cabros. Unamos nuestras experiencias y ya dejemos de lado quizás todo el dolor que a nosotros nos causa el ser abusados, pero ayudemos a que él no siga abusando a los otros. Como que de verdad esa es nuestra lucha.
de que tipos como este no sigan abusando de los menores. Y así, unidos en el dolor, buscaron ayuda emocional y orientación legal. De alguna manera, felizmente, se ha podido romper con la dinámica abusiva, se ha podido denunciar y esperemos que la justicia haga su parte, que investigue y que condene de una manera muy decidida estas situaciones, estas dinámicas abusivas. Y no solamente contra un agresor, sino también contra toda la institución que puede directa o indirectamente amparar a estas personas que ejercen el poder así abusivamente. Nosotros tenemos conocimiento de una gran cantidad de víctimas. ¿Cuántas? El problema es que, y cuando digo gran cantidad, estoy hablando me refiero a 15 o más. El problema es que de esos 15 o más, pocos están dispuestos a denunciar, pocos están dispuestos a someterse a un juicio oral y público. La Fundación para la Confianza los orientó para buscar justicia y desenmascarar a sus abusadores. Yo creo que la Iglesia Católica en algunos casos ha promovido bastante la confianza ciega hacia sus feligreses, sin cuestionar la manera en que se ejerce el poder por parte de los obispos, de los sacerdotes, los religiosos o los guías espirituales, ¿no? Y eso facilita el actuar de algunas personas que no tienen buenas intenciones, que tienen directamente malas intenciones y que victimizan a las personas que están buscando un lugar de fe, un lugar de pertenencia. Considerando únicamente la reiteración de delito, que en ambos casos son, te repito, reiterados y prolongados en el tiempo, nosotros hemos calculado que la penalidad probable que enfrentan ambos querellados no es inferior en ningún caso a 5 años. Es decir, pena efectiva. Con la reflexión que brinda el tiempo y el soporte de las terapias, hoy todos se reconocen víctimas de abusos sexuales. Fue una especie de shock así. Se genera, o sea, una conmoción que explota en esta denuncia que estamos haciendo, esta querella, en esta sed de justicia que tenemos. El secreto es lo que ellos esperan que jamás se rompa, entonces hablar y atreverse a contar, a mí me sucedió esto, es sentir por primera vez que estoy haciendo algo que ellos esperaban que yo no hiciera. Por lo tanto, me hace sentir valiente, me hace sentir fuerte, me hace sentir que, independiente de las cosas que sucedieron para atrás, hoy día la situación va a cambiar. Querella que trajo de inmediato repercusiones. El parte policial establece que el día 6 de junio, a eso de las 4:45 de la tarde, Carabineros recibe un llamado alertando de que Víctor López se quitaría la vida en este lugar con un arma. Al llegar, un capitán de Carabineros forcejea con él, cayendo ambos en estas inmediaciones. Sin embargo, Víctor logra disparar, autoinfligiéndose una herida en la región torácica, pero el rápido accionar policial impide que finalmente se quite la vida. Tras concurrir en diversas ocasiones al domicilio de Eduardo Rojas, intentamos tener su versión de los hechos, pero tanto él como Víctor López desistieron de hablar con Informe Especial. Buenas noches, ando buscando a Eduardo. Mi nombre es Alejandro Meneses, yo soy periodista del programa Informe Especial. Lo que quiero que sepan es que en el fondo están las puertas abiertas de TVN para escuchar también los argumentos de ustedes. Víctor. ¿No va a dar declaraciones, no, diputado? Piénsenlo, la tribuna para que se puedan defender, para que puedan exponer sus argumentos está. Ok, gracias.
Luego de meses de investigación, la Brigada de Delitos Sexuales de Rancagua de la PDI detuvo a Víctor López Orrego y Eduardo Rojas González. La Fiscalía pidió prisión preventiva mientras dura el proceso judicial en contra de ambos por considerarlos un peligro para la sociedad. Al primero de los imputados se le formalizó por 4 víctimas por delitos de abusos sexuales y respecto de una de ellas por estupro, todo en carácter de reiterado, durante varios años. Respecto del segundo de los imputados se formalizó por abusos sexuales respecto de 8 víctimas, además por sodomía, por almacenamiento de material pornográfico infantil, por violación también respecto de una de ellas. Son personas muy sociables, muy carismáticas, tenían ese don de la palabra, podían hablar, convencer a la gente, hacerlos sentirse bien. Era tanto el grado de envolver a la gente que al final se sentían que eran queridos, muy aceptados y apreciados. Un sacerdote, en este caso un diácono y un consagrado, están hechos para hacer el bien. Si se comprueba por las disposiciones legales y el juicio, y también en la investigación nuestra, de que cometieron delitos graves, merecen la sanción que tanto la sociedad civil tiene como la Iglesia. Nosotros jamás vamos a aceptar un hecho de esta naturaleza. Nadie tiene derecho a herir la inocencia de un adolescente o de un jovencito. Y por lo tanto, si se comprueba la veracidad, debe pagar la sanción que corresponde. Valientes testimonios que nos permitieron conocer una realidad que coexiste entre nosotros. De manera silenciosa el abuso se reproduce. Es nuestro deber estar alertas frente a cualquier indicio. Ellos tuvieron la fortaleza de vencerlo y exponerlo frente a nosotros para que no se repita, para que nadie más caiga bajo su cruel manto, para que muchos más se atrevan a denunciarlo y exigir justicia. Bueno,